Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 61. La escuela de la vida, parte 1. Nolan no pudo evitar sentirse un poco incómodo mientras intentaba, sin éxito, ver a través de la espesa niebla blanca perlada que parecía cerrarse sobre él. Se frotó los brazos para protegerse del frío que traía consigo la extraña niebla y entrecerró los ojos para orientarse. Sin embargo, fue en vano. La niebla era tan densa como una sopa de guisantes, y Nolan apenas podía ver su mano delante de la cara de lo oscura que era, por no hablar del camino bajo sus pies. El chico de cabello dorado simplemente no podía entenderlo. Esta mañana, cuando él y sus amigos recogieron su último campamento y reanudaron su viaje a Ciudad Bermellón, el cielo lucía un azul brillante y estaba completamente despejado. Parecía que todo estaba listo para un glorioso día de viaje. Luego, aparentemente de la nada, una densa niebla apareció y se asentó sobre la tierra, haciendo que navegar por el terreno fuera complicado y frustrando cualquier esperanza que los jóvenes entrenadores pudieran haber tenido de llegar a su destino costero en un futuro cercano. Todo era un misterio, y no del tipo que intrigaba a Nolan. No. Era el tipo de misterio que irritaba al chico hasta la médula. Aún así, Nolan no podía hacer mucho con el clima, así que intentó no desanimarse mientras él y sus amigos continuaban su camino, tropezando con la espesa niebla e intentando no perderse. El clima no fue el único desafío para el estado mental de Nolan esa mañana. De alguna manera, Nolan no sabía con certeza cómo, el tema de la bicicleta destrozada de Misty había vuelto a surgir. Nolan, honestamente, había olvidado por completo ese pequeño incidente, ya que habían sucedido tantas cosas desde entonces, pero evidentemente Misty no, y al parecer había considerado oportuno sacarlo a colación precisamente ahora. Nolan no diría que ella y Ash estaban discutiendo por eso, pero no estaban muy lejos de la realidad. De cualquier manera, su conversación fue suficiente para irritar los nervios, ya bastante agotados, del chico de cabello dorado. Ash, estás haciendo de esto un problema mayor de lo que es. Misty dejó escapar un suspiro de pura exasperación mientras los 4 entrenadores y sus Pokémon caminaban. Fue solo un recordatorio inocente, eso es todo. No estaba tratando de acusarte de nada. El chico de pelo azabache con el que hablaba dejó escapar un breve bufido escéptico. Era evidente que no le creía. ¿Sí? Bueno, parecía que insinuabas que no tengo intención de pagarte, murmuró Ash, con un tono y una expresión bastante petulantes. Y eso no es cierto. Así que discúlpame por molestarme cuando alguien dice que no cree que cumpla con mis deudas. No insinuaba nada de eso. Misty también empezaba a enfadarse, deseando no haberlo mencionado, aunque no creía que estuviera mal. Solo me preguntaba cuándo vas a reemplazar mi bicicleta, nada más. Al fin y al cabo, era mi propiedad la que quedó destruida. El ceño fruncido de Ash solo se oscureció con cada palabra que ella decía. ¿Por qué importa cuándo? El chico de cabello azabache no pudo evitar gritarle a su amigo esta vez, a pesar de sus mejores esfuerzos, a menos que estés tan desesperado por alejarte de nosotros. Misty se quedó boquiabierta. Parecía como si su amiga le hubiera dado una bofetada. Ash, claro que esa no es la razón por la que quiero que me cambien la bici. Susurró Misty, y esta vez cualquier rastro de frustración desapareció de su tono. Simplemente sonaba profundamente dolida por lo que Ash acababa de decir. Es que, esa bici fue lo primero que me compré después de convertirme en entrenadora Pokémon. Mis Pokémon y yo trabajamos muy duro para ganar el dinero, así que era especial para mí. Por eso me enfadé tanto cuando se estropeó, a pesar de lo importante que fue que la tomaras prestada ese día. Ash tragó saliva con dificultad. Cualquier herida en su orgullo quedó olvidada tras escuchar esas palabras. Ahora solo sentía vergüenza por lo mal que había reaccionado. Misty, lo siento. Nunca debí haberte dicho eso. Sé que no es verdad. Lo siento mucho, dijo el chico de cabello negro, sintiéndose culpable. Y siento lo de tu bicicleta. La reemplazaré en cuanto pueda. Para ser honesto, ya he estado ahorrando todo el dinero posible de todas las batallas que he ganado para poder comprarte una nueva. Así que te prometo que estoy al tanto. Misty tragó saliva con dificultad, todavía un poco dolida por las duras palabras de Ash, pero dispuesta a aceptar su disculpa. Podía ver que, después de todo, era sincera. Gracias, Ash, dijo con aprecio, antes de sentir la necesidad de añadir. Y para que lo sepas, incluso después de que hayas reemplazado mi bicicleta, la enviaré de vuelta a mi casa en Ciudad Celeste para guardarla. Quiero quedarme con ustedes en el camino, si les parece bien. Ash no pudo evitar sonreír cálidamente al escuchar esas palabras. Claro que está bien.
dijo Ash por todos. Era la pura verdad, después de todo. Si Misty alguna vez los dejaba, cada uno de los 3 chicos del grupo sentiría profundamente su ausencia. Todos esperaban que el día de la despedida estuviera muy, muy lejos, si es que llegaba. Misty le sonrió radiante, y por fin pareció que el asunto había quedado zanjado. Brock, quien, al igual que Nolan, se había mantenido al margen de esta pequeña disputa para que sus amigos pudieran resolverla por sí mismos, ahora sentía que las cosas se habían calmado lo suficiente como para retomar la conversación. Ahora que eso está decidido, tal vez todos podríamos volver a centrarnos en el asunto en cuestión, sugirió el chico mayor, y Ash y Misty asintieron, al igual que Nolan desde su posición a un lado, y eso es encontrar nuestro camino a Ciudad Vermillón. Bueno, Nolan intervino también, mirando alrededor de su pequeño grupo y no viendo nada más que niebla en todas direcciones. Para hacer eso primero tendremos que encontrar la manera de salir de esta niebla. Los demás asintieron, sabiendo que eso iba a ser un problema. ¿Alguien tiene alguna idea?, preguntó el entrenador Pokémon de cabello rubio a sus amigos. No lo hicieron. Nolan no pudo evitar suspirar con cansancio cuando, casi en perfecta sincronía, Ash, Misty y Brock negaron con la cabeza con pesar. Sin embargo, no podía culparlos. Él también se estaba quedando con las manos vacías. Quizás deberíamos tomarnos un descanso entonces, sugirió el chico de cabello dorado con el ceño fruncido. No le gustaba mucho su propia idea, pero sinceramente no veía otra opción. No tiene mucho sentido continuar si no vemos a dónde vamos. Acabaremos perdiéndonos. Ash y Misty coincidieron a regañadientes en que tenía razón, mientras que Meadow y Pikachu también parecían decepcionados. Solo a Brock no parecía importarle. De hecho, parecía extrañamente feliz con este último giro de los acontecimientos. Bueno, en ese caso, ¿por qué no preparo algo? Y sin siquiera esperar respuesta de ninguno de sus amigos, Brock dejó su enorme mochila en el suelo e inmediatamente comenzó a hurgar en su interior. Para asombro de Nolan, Ash y Misty, el chico mayor sacó de su mochila en rápida sucesión una gran mesa plegable, 4 sillas plegables, un mantel, 4 platos, 4 cubiertos, 4 tazas de té con estampados ornamentales y una tetera a juego, 2 cuencos de comida Pokémon, diversos condimentos y un montón de comida. En 2 minutos, el aspirante a criador Pokémon lo tenía todo preparado, antes de finalmente volver a mirar a sus amigos, sin notar la forma en que todos sudaban, ni sus expresiones de incredulidad. ¡Ah!, exclamó Brock con aire de satisfacción, levantando triunfante un frasco azul que contenía un montón de granos de café. No hay nada más satisfactorio que una taza de café cerúleo 100%. Luego dirigió otra mirada a sus amigos y su expresión se volvió bastante pensativa. Ustedes son demasiado jóvenes para esto, pero es realmente muy bueno, comentó el niño mayor, sin darse cuenta de que Nolan puso los ojos en blanco indignado por su elección de palabras, antes de dejar el frasco de café sobre la mesa y ofrecerles una pequeña lata de bebida morada. ¿Qué tal un poco de jugo de ciruela pasa? Ash y Nolan miran con cansancio la lata morada que tiene en la mano. Creo que pasaré, dijo Ash un poco aturdido lentamente después de que pasaron 1 o 2 momentos. Yo también, Nolan negó con la cabeza, frunciendo el ceño levemente. Para ser honesto, soy más de beber té. Oye, intervino Misty alegremente al oír el comentario de su amiga de cabello dorado. Conozco una receta estupenda para una infusión de hierbas. Nolan se animó un poco al oír eso, pero Ash no pudo evitar mirar a la chica de pelo naranja con recelo. Ya veía un fallo en su idea y sintió la necesidad de señalárselo. Misty, dijo el chico de cabello negro para llamar su atención, ¿dónde exactamente vamos a conseguir las hierbas para hacer té aquí en medio de la nada? Oh, suspiró Misty, desanimada al instante, tienes razón, no tan rápido, chicos, les reprochó Brock a los 2 entrenadores más jóvenes, moviendo juguetonamente su dedo hacia ellos. Puede que no tenga hierbas, pero aún tengo bolsitas de té, y casualmente traje mi juego de té oficial de Pokémon. Brock señaló la mesa con orgullo. Nolan comprendió lo que quería decir. Las 4 tazas de té ornamentadas y la tetera que había colocado encima tenían estampados de varios Pokémon. La tetera tenía las imágenes de un Raichu y un Clefairy, mientras que las tazas tenían grabados los de Victreebel y Venomoth. Nolan no pudo evitar reírse entre dientes. Tenía la sensación de que a Iris, en particular, le encantaría. Por supuesto, la clave para un buen té y café es el agua de buena calidad, continuó el aspirante a criador Pokémon, volviendo a su mochila y rebuscando en ella de nuevo. Y resulta que tengo una generosa provisión de agua pura de manantial del Monte Luna, con gas y deliciosa.
Evidentemente, el mayor del grupo había encontrado lo que buscaba y sacó una botella de agua de su mochila. Brock la levantó triunfalmente, y Nolan vio que, tal como había afirmado el otro chico, la etiqueta tenía la imagen familiar del Monte Luna. De nuevo, el chico de cabello dorado se encontró sonriendo, recordando con cariño ese lugar emblemático de Kanto. Pasó los dedos por la pokebola de Shantite y sonrió suavemente para sí mismo. Y para el refrigerio especial, Brock volvió a hablar, sacando a Nolan de sus recuerdos felices y devolviéndolo al presente. Se quedó mirando perplejo el extraño acento que Brock intentaba, sin éxito, imitar. Tengo para ti unas crepas calosianas. Ah, eso es lo que Brock intentaba hacer. Poner acento de Kalos. Nolan jamás habría imaginado que el intento fuera tan malo. El chico de cabello dorado sonrió con suficiencia, pero decidió guardarse sus pensamientos. A su lado, sin embargo, Misty estaba menos preocupada por el acento sospechoso de Brock y más preocupada por lo que acababa de decirles. De repente, sus ojos vermellón brillaron con pura emoción. ¡Ay! Me encantan las cosas calosianas. Jadeó la chica de cabello naranja, con una expresión soñadora en su rostro. Son tan románticas, ¿verdad? Nolan no pudo resistirse a lanzarle una sonrisa juguetona al escuchar su exclamación. ¿Sabes? Para ser una marimacha, eres una romántica de corazón, ¿verdad, Misty? Le dio un codazo el chico de cabello rubio. Misty le guiñó un ojo al responder. ¿Qué puedo decir? Dijo la especialista en Pokémon de tipo agua encogiéndose de hombros juguetonamente. Me gusta lo que me gusta, y eso son las cosas románticas. Sobre todo las cosas románticas calosianas. Y con tan solo esas sencillas palabras, Misty se vio sumida en una hermosa y detallada ensoñación. Podía verse con claridad sentada en una azotea de Ciudad Luminaria, en la región de Kalos, con la torre Prisma resplandeciente al fondo, mientras saboreaba con delicadeza un plato de deliciosas crepas calosianas. Era una imagen realmente maravillosa, y Misty deseó con todo su corazón en ese momento que fuera real. Lamentablemente, no lo fue, como la realidad estaba a punto de recordárselo. Crujiente. 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 Misty se sobresaltó ligeramente, y la hipnótica ilusión que había creado se hizo añicos al instante, devolviéndola a la realidad con un golpe. Curiosa y un poco molesta, Misty buscó con la mirada el origen del crujido áspero. No le hizo falta mirar para encontrarlo, y al hacerlo, no pudo evitar suspirar de pura exasperación. Ash, claramente demasiado hambriento para esperar a los demás, había cogido una manzana de la mesa y ahora la estaba mordisqueando, haciendo bastante ruido. ¿Sabes, Ash? Misty negó con la cabeza mirando a su amiga de cabello azabache con diversión exasperada, en realidad estaba disfrutando de esa ensoñación antes de que me despertaras con todos esos crujidos. Ash se limpió una pequeña mota de manzana de la mejilla antes de sonreírle. Lo siento Misty, pero sabes que mi estómago no espera a ningún hombre ni a ninguna mujer, según sea el caso, le dijo en tono de broma. Nunca se han dicho palabras más ciertas, intervino Nolan mientras ayudaba a Brock a colocar los cuchillos y tenedores en las mesas. Recuerdo que una vez fuimos a un pequeño restaurante en Pueblo Paleta que hacía unas hamburguesas con queso increíbles. Para cuando terminé una, Ash ya iba por la cuarta. Misty se rió, sus ojos se abrieron con asombro y diversión. Eso es porque comes tan lento como un PJ. Protestó Ash un poco indignado, pero seguía sonriéndole a su mejor amigo. En serio, solo mordisqueas. De verdad que tienes que aprender a dar mordiscos como los de un niño grande. Misty volvió a reír cuando Nolan se sonrojó un poco, avergonzado. Prado y Pikachu también parecían bastante divertidos con la escena. La chica de pelo naranja abrió la boca para unirse a sus bromas, pero por desgracia para ella, nunca tuvo la oportunidad. En ese momento, Brock volvió a la conversación, y aún estaba lejos de estar listo para reír y bromear con ellos. Perdón por interrumpir, dijo el chico mayor, con tono sarcástico y en realidad para nada arrepentido, pero no puedo cocinar crepes ni puedo hervir agua, si no tengo fuego. El tono brusco de su voz hizo que Nolan, Ash y Misty tragaran saliva nerviosamente mientras el chico mayor se cernía sobre ellos. Casi como si Brock fuera su sargento instructor o algo así, los tres entrenadores Pokémon más jóvenes se pusieron firmes de inmediato, con la espalda rígida y la atención centrada por completo en el aspirante a criador Pokémon. Uno de ustedes tendrá que ir al bosque a traer leña, anunció Brock. Su tono no incitó a los otros tres entrenadores a discutir. Es una idea excelente, Brock, exclamó Misty con entusiasmo, demasiado para ser sincera, lo que hizo que Nolan, Ash y Brock se pusieran a sudar al comprender su estratagema.
Y estoy dispuesta a sacrificar la emoción de buscar leña para quedarme aquí y hacerte compañía. Nolan no pudo evitar burlarse de sus palabras. Debía ser la peor excusa que había oído, incluyendo el Growlithe se comió mi tarea. Ni Ash ni Brock parecieron impresionarse demasiado con el razonamiento de la chica, pero ninguno de los chicos tenía ganas de discutir, así que decidieron dejarla libre de culpa esta vez. Bueno, supongo que eso significa que, Brock se quedó callado, incómodo. De todas formas, no tenía que decir nada. Ya era perfectamente obvio lo que significaba. ¿Sí? Exclamó Ash indignado, encorvando los hombros de forma un tanto dramática. Me voy. El chico de cabello negro dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento, lo que provocó que el aspirante a criador de Pokémon le frunciera el ceño. Bueno, tú Nolan, razonó. Entonces, probablemente yo, se quejó Ash, mirando con lástima a su mejor amigo. El chico de cabello dorado no pudo evitar poner los ojos en blanco ante las travesuras del otro chico. Estaba exagerando la situación. No seas tan bebé, Ash, reprendió Nolan suavemente a su amigo, quien parecía amargado por su elección de palabras. Si tanto te molesta, iré contigo. ¿Sí? Ash parecía un poco esperanzado. Nolan sonrió con suficiencia. Claro, asintió el chico de cabello dorado fingiendo seriedad, manteniendo una cara seria mientras decía, puedes llevar la leña y yo estaré allí para hacerte compañía. Detrás de él, Brock resopló y Misty rió. Fue por sus reacciones que la seriedad de Nolan se rompió. Soltó una carcajada larga y estridente al ver la expresión de Ash. No tenía precio. Muy gracioso, dijo el chico de cabello azabache, poniendo los ojos en blanco cuando se dio cuenta de que Nolan solo estaba bromeando con él. Negando con la cabeza con cariño, Nolan se giró para mirar a su querido compañero Pokémon. Encontró a Meadow sonriéndole, visiblemente divertido por las travesuras de los humanos. ¿Quieres venir conmigo? Puedes quedarte aquí y relajarte si lo prefieres, le ofreció amablemente. Bulba Prado no pudo evitar poner los ojos en blanco. Como si fuera a dejar que su amado humano se perdiera en una niebla tan densa sin ella para protegerlo. El pequeño Pokémon de tipo planta se acercó a él y le acarició la pierna con cariño. Estaba clara su decisión. Bien, vámonos, dijo a los que salían, antes de agregar en tono de broma. No quisiera interponerme entre Misty y sus crepes calosianas. El sonido de la risa de la chica de cabello naranja los siguió durante todo el camino fuera de su campamento improvisado. Aunque reconocer que buscar ramas secas para leña entre la densa niebla no era precisamente una actividad que Nolan disfrutara, el chico de cabello dorado no pudo evitar pensar que su mejor amigo estaba llevando sus quejas a un nivel nunca antes descubierto. Los dos chicos, junto con Meadow y Pikachu, se adentraban cada vez más en el bosque, intentando no perderse en la niebla. Mientras Nolan y los dos Pokémon estaban bien, Ash estaba prácticamente agachado, con los hombros hundidos en un profundo abatimiento. Aquí hay leña, comenzó a gritar el muchacho de cabello negro cuando el aburrimiento por esta tarea se volvió demasiado para él. Aquí no hay leña, chicos. Nolan no pudo evitar burlarse levemente, divertido por las payasadas de su mejor amigo. Bueno, ¿qué esperabas? El chico de cabello dorado no pudo evitar burlarse un poco del chico que era prácticamente su hermano, que un montón de leña viniera corriendo hacia ti solo porque lo pediste. Al parecer, Ash no le encontró la gracia a sus palabras. El chico de cabello negro volvió a desplomarse, derrotado. ¿Por qué siempre tenemos que hacer todo? Desafortunadamente para Ash, su última protesta quejumbrosa fue interrumpida, porque en ese preciso momento, sus dos compañeros Pokémon notaron algo más adelante a través de la niebla que cubría el bosque. Saur. Bulbasaur. Gritó Meadow, alertando a los humanos de que habían avistado algo. Pikapi. Pikachu. Añadió Pikachu, señalando a lo lejos con su pequeña pata. Nolan y Ash siguieron con la mirada el dedo meñique amarillo y, para su sorpresa conjunta, descubrieron que algo brillaba delante de ellos. La luz amarilla, fuera lo que fuese, era tan brillante que se abría paso a través de la niebla. Nolan no pudo evitar preguntarse qué podría lograr semejante hazaña allí, en medio de la nada. «Oye», gritó Ash, de repente mucho más feliz. «Parece un incendio. Quizás quien lo provocó nos deje un poco de leña». «Supongo que vale la pena echarle un vistazo», asintió Nolan lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. Los dos chicos y sus Pokémon comenzaron a acercarse a la gran bola de luz brillante, pero al acercarse, se dieron cuenta, para su decepción, de que la luz brillante no era fuego, como sospecharon inicialmente, sino algo mucho más extraño. Nolan se quedó boquiabierto, completamente desconcertado, ante lo que vio.
6 humanos, 5 adolescentes y el último un chico de pelo rubio, aproximadamente de la edad de Nolan y Ash, todos con trajes impecablemente planchados que parecían uniformes, eran la fuente de luz. Bueno, no los chicos, por supuesto, sino las velas de cera que llevaban los 5 mayores. Las pequeñas llamas proyectaban sombras inquietantes en sus rostros. Quizás lo más inexplicable de todo era que estaban reunidos alrededor de una cinta de correr. El gran aparato de gimnasio estaba conectado a una batería portátil, lo que explicaba su funcionamiento en el bosque, pero no su función, ni por qué el más pequeño corría en él mientras los 5 mayores lo rodeaban. Completamente desconcertados, Nolan y Ash se acercaron. Sin embargo, al llegar lo suficientemente cerca como para oírlos, el chico de la cinta aparentemente perdió el equilibrio, pues de repente salió volando por detrás y aterrizó hecho un ovillo en el suelo. Nolan no pudo evitar una mueca de dolor. Eso debió doler. Aún así, los 2 entrenadores Pokémon se acercaron al otro grupo. Lo siento, oyeron al chico en el suelo gemir suavemente al acercarse. Nolan lo vio arrastrarse hasta las rodillas, pero frunció el ceño al notar que todos los chicos mayores lo miraban con furia, claramente enfadados. Lo olvidé. Uno de los chicos mayores dio un paso al frente mientras el menor parecía postrarse a sus pies. El adolescente tenía un llamativo cabello rojo y una expresión desagradable. Nolan entrecerró los ojos mientras observaba todo aquello desde la distancia. No le gustaba nada el aspecto de aquello. Ni lo más mínimo. A su lado, Ash sentía lo mismo, a juzgar por su expresión. «Lo olvidaste», dijo el pelirrojo con desdén, mirando al chico a gatas a sus pies, con los ojos llenos de malicia y desprecio. «¿Y te consideras estudiante de tecnología Pokémon? Bueno, no queremos estudiar con gente como tú». El muchacho de cabello color arena bajó la cabeza miserablemente. «Lo siento», se disculpó débilmente una vez más. Parecía completamente abatido, pero quizás lo más desgarrador de todo era que estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Nolan entrecerró los ojos al sentir una oleada de ira justificada que lo invadía. Esto era acoso. Así de simple. Había visto suficiente para convencerse de ello, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, antes de que Nolan pudiera hacer o decir nada, Ash, evidentemente tan furioso como el propio Nolan por lo que acababan de presenciar, irrumpió de repente antes de que el chico de cabello dorado pudiera siquiera pensar en intervenir. «Oigan. Dejen a ese niño en paz», gritó el chico de pelo negro furioso mientras corría hacia el otro grupo, con Pikachu a su lado y ambos con cara de furia. «¿Qué está pasando aquí?» El grupo de chicos, que Nolan rápidamente se dio cuenta de que eran estudiantes, pareció brevemente sorprendido por la interrupción, pero pronto se transformó en una completa molestia al mirar a Ash y Pikachu con desprecio. El pelirrojo al que habían visto molestar al otro resopló, pero respondió a la furiosa pregunta de Ash. «No pasa nada aquí, ocúpate de tus propios asuntos», le espetó al chico de cabello azabache, claramente no acostumbrado a que la gente lo cuestionara y tampoco le importaba mucho. «Esta es una sesión de entrenamiento privada». «¿En serio? Parece más bien un grupo de matones metiéndose con alguien que no se defiende», dijo Nolan con vehemencia mientras se acercaba al grupo, con más calma que Ash, pero aún visiblemente enfadado. Meadow estaba a su lado, y también parecía muy enfadada. Ninguno de los dos toleraba mucho el acoso, después de todo. Los 5 chicos mayores simplemente miraron con condescendencia al recién llegado, como si fuera un idiota. «No lo estamos intimidando, pequeño entrometido», respondió uno de los acosadores acusados, un chico alto con el pelo largo y verde peinado con abundante gel. «Intentamos ayudarlo. En nuestra escuela Pokémon no hay lugar para perdedores que ni siquiera conocen la etapa evolucionada de Pidgey. Tenemos que mantener ciertos estándares». Ni a Ash ni a Nolan les gustó mucho cómo sonaba eso, pero mientras Ash estaba más que dispuesto a discutir el asunto, Nolan, en cambio, estaba más concentrado en el chico caído. Un rápido vistazo reveló que el tímido chico no tenía heridas, pero Nolan lo ayudó a ponerse de pie. El chico murmuró un suave gracias, pero agachó la cabeza dócilmente. Era obvio que preferiría estar en cualquier otro lugar menos donde estaba en ese momento. «No sé sobre esa escuela suya», Ash espetó inmediatamente en respuesta al grupo de matones pretenciosos, «pero si está produciendo estudiantes como ustedes, debo decir que los estándares son bastante bajos». Por primera vez desde que Nolan y Ash los confrontaron, los 5 chicos mayores parecían algo molestos en lugar de presumidos. Era evidente que ese comentario sobre su querida escuela había tocado una fibra sensible.
Sin embargo, antes de que ninguno de los acosadores tuviera oportunidad de responder al comentario de Ash, todos oyeron pasos que se acercaban, antes de que una voz familiar los llamara. Así es, Ash. Díselo tú. Exclamó la voz. Al girarse para mirar por encima del hombro, Ash y Nolan se sorprendieron al ver que Misty se acercaba. Nolan no pudo evitar preguntarse qué hacía allí, si había querido quedarse en su campamento improvisado, pero no era el momento de preguntarlo. El asunto en cuestión era mucho más importante ahora. Será mejor que dejes de intimidar a esa niña. Misty miró fijamente a los chicos mayores, quienes, más allá de sus amigos, parecían divertidos con la chica, en lugar de intimidados. O tendrás que rendirnos cuentas. ¿Verdad, Ash? Nolan. Aunque agradecía el apoyo, Ash realmente no quería que su amigo se enredara en esto. Misty, no te metas en esto. Dijo. Sus ojos rojizos le transmitieron a la chica que le preocupaba su bienestar, en lugar de no creer que estuviera a la altura de ayudar, algo que ella agradeció. Déjamelo a mí y a Nolan. Nolan esperaba sinceramente que Misty se enfureciera después de que Ash dijera esas palabras. Sabía que a la especialista en Pokémon de tipo agua no le gustaba que la trataran con rodeos, sobre todo viniendo de un chico. Siempre se había mostrado firme en que podía defenderse tan bien como cualquier chico. Muchas gracias. Por eso, Nolan se sorprendió al ver a Misty sonreír con sorna ante las bien intencionadas palabras de Ash, en lugar de parecer furiosa. Tienes razón, Ash, asintió con calma, confundiendo aún más a Nolan, aunque Ash no pareció notar nada extraño en su comportamiento en esta situación. No hay razón para que todos peleemos. Es muy valiente de tu parte enfrentarte a los 5 con solo Nolan como apoyo. Y así, Nolan se dio cuenta de lo que hacía. Sabía exactamente qué punto intentaba clavar en la cabeza del testarudo chico de cabello azabache. Nolan no pudo evitar hacer una mueca al mirar al grupo de matones. Los 5 les sonreían con arrogancia, convencidos de que los aniquilarían en una pelea. Nolan esperaba de verdad que esto no se convirtiera en una confrontación física. Lo último que necesitaba hoy era que le dieran una paliza. Muchas gracias. Ash también pareció captar el mensaje. Parecía mucho menos seguro de sí mismo mientras Misty seguía hablando. Estaré aquí al margen, animándolos a Tyr y a Nolan, lista para arrastrar sus cadáveres al final, continuó la chica de cabello naranja con énfasis, esperando que su mensaje fuera recibido y comprendido por su testaruda amiga. Muéstrenles lo grandes y fuertes que son. Nolan se tensó y se preparó mentalmente, pero por suerte, el grupo de matones parecía más divertido con todo el asunto que tomarse en serio la idea de pelear con los chicos más pequeños. Simplemente los miraban con desprecio, como si Ash y Nolan fueran simplemente algo desagradable que habían pisado sin querer. Nolan no podía decidir si eso era peor o no, y no tendría la oportunidad de averiguarlo. No peleamos, dijo con suavidad el chico pelirrojo que parecía ser el líder del grupo de matones. Nolan se sintió aliviado, pero se negó a permitir que esa emoción se reflejara en su rostro. La lucha es para los hombres de las cavernas, añadió el chico de pelo verde peinado, con un tono poco más que sarcástico. Esta no es la edad de piedra, ¿sabes? Otro de los matones, aquel que tenía el pelo largo y morado que le caía más allá de los hombros, dio un paso adelante. ¿Y si perdemos nuestro tiempo peleando con un par de pequeños insectos como ustedes dos? Dijo con voz mordaz a Ash y Nolan, quienes se enojaban cada vez más con cada palabra que escuchaban. Eso solo haría que Pokémon Tech se vea muy mal. Detrás de él, los otros 2 matones, un chico con el pelo cortado a tazón azul cian y el otro con el pelo castaño oscuro, asintieron vigorosamente, coincidiendo con la evaluación del chico de pelo morado. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. Claramente cansado de la confrontación, el chico de pelo verde, que parecía ser el segundo al mando, se acercó con calma al chico al que Nolan había ayudado a ponerse de pie. Nos vemos de nuevo en The Tech, Joe, dijo en un tono bajo y siniestro. Nolan entrecerró los ojos. Eso le sonó casi como una amenaza, y no pudo evitar rezar para que él y Ash no hubieran empeorado las cosas para el otro chico. Después de todo, no era como si estuvieran ahí para cuidar del tímido chico por mucho tiempo. Tendría que aprender a defenderse en algún momento, pero ese momento claramente no era el adecuado, ya que el chico, Joe, simplemente asintió con mal humor. Está bien, dijo dócilmente a los 5 chicos mayores. Considerando que su respuesta era suficiente, los 5 agresores comenzaron a darle la espalda a Nolan y a los demás, evidentemente hartos de ellos. Oye, protestó Ash por la forma en que lo habían ignorado, pues no le gustaba que esos chicos mayores se fueran sin que él terminara.
Quizás, cobardes, solo tienen miedo de pelear con gente como Nolan y yo. El chico pelirrojo sonrió condescendientemente por encima del hombro a los dos entrenadores Pokémon. Lo único que nos da miedo es lo mal que le daríamos una paliza a un par de pequeños punks como ustedes dos. Se burló con saña, haciendo que Nolan lo mirara con desdén. Sí, tengo esa impresión, dijo el chico de cabello dorado con sarcasmo antes de poder detenerse, ¿sabes? Contigo y los otros Meowth huyendo de nosotros. Esta vez fue el chico de pelo verde oscuro quien respondió. Tenía una sonrisa maligna en su carita desagradable mientras miraba a Nolan. La única razón por la que nos vamos es porque ya no soportamos el hedor de ustedes, dos cretinos del desierto, se burló con saña, antes de que un brillo particularmente malicioso apareciera en sus ojos. Apuesto a que sus padres son tan pilluelos como ustedes. No me extraña que hayan resultado tan patéticos, si vienen de tan mala sangre. Ni un centavo para frotar. Ja. Nolan se quedó boquiabierto, y su rostro se sonrojó de indignación. No podía creer que su familia acabara de verse involucrada en esto. De hecho, le costó todo el autocontrol que poseía no arremeter contra el otro niño y arrancarse la lengua por ese comentario despreciable. Tristemente, sabía cuál sería la opinión de su padre sobre ese tipo de comportamiento, independientemente del insulto dirigido contra él y su pequeña familia. Así que, en lugar de eso, Nolan abrió la boca para lanzar un insulto, sin duda mordaz, en represalia, pero por desgracia para el chico de cabello dorado, nunca tuvo la oportunidad. Evidentemente, los chicos mayores ya estaban aburridos de la conversación y de su presencia, así que, entre risas y abucheos, los 5 chicos, con sus sonrisas arrogantes y sus elegantes trajes, ignoraron por completo a Nolan y Ash. Girando casi en perfecta sincronía, los 5 matones se marcharon, sin duda burlándose de ellos a su paso. Segundos después, desaparecieron por completo en la niebla, desapareciendo de la vista. Ash y Nolan quedaron furiosos a su paso. Y aquí lo tenemos, el comienzo de un nuevo episodio. Capítulo 62. La escuela de la vida, parte 2. Nolan permaneció en silencio, temblando de furia, con los hombros tensos y sus gélidos ojos azules prácticamente en llamas, mientras observaba con furia cómo se alejaban los 5 adolescentes abusadores a los que acababa de enfrentarse. Su mirada era tan intensa, tan llena de rabia pura y sin adulterar, que prácticamente amenazaba con perforarles la espalda mientras desaparecían en la espesa niebla que los rodeaba. El chico de cabello dorado frunció el ceño y negó con la cabeza. Si había algo en el mundo que simplemente no podía soportar, eran los snobs que se creían mejores que los demás. Especialmente los snobs que estaban rebosantes de dinero y les gustaba arropar su poder como si no hubiera un mañana. Por mucho que lo intentara, y a pesar de saber que era una completa tontería, Nolan mentiría si dijera que el comentario del chico grosero en realidad no le había tocado la fibra sensible. No se equivoquen. Nolan no se avergonzaba en absoluto de su herencia. Y definitivamente no le avergonzaba provenir de una familia que no siempre había tenido mucho dinero. De joven, cuando su padre empezó a montar su negocio online, la familia Locke andaba con escasez de dinero de vez en cuando mientras su padre se abría camino. A menudo les preocupaba de dónde vendría la próxima comida, y a pesar de los esfuerzos de su padre por ocultarle la verdad, Nolan sabía lo preocupado que estaba por su capacidad para mantenerlos a ambos. Afortunadamente, al final todo le había salido bien a Nathaniel, y ahora tenía un exitoso negocio en línea. Pero aunque los problemas económicos de la familia Locke ya eran cosa del pasado, Nolan nunca había olvidado esos tiempos oscuros y sombríos, a pesar de los esfuerzos de su padre por protegerlo de ellos. Así que lo último que necesitaba era que algún idiota elegante renunciara a todo ese estilo de vida solo porque había nacido con una cuna de oro. Sin embargo, el chico de cabello dorado se reprendió rápidamente en cuanto esos pensamientos oscuros y furiosos comenzaron a asaltar su mente. Sabía que su padre probablemente montaría un ataque si alguna vez descubría que Nolan había recibido comentarios tan desagradables, y en el fondo, sabía de verdad que lo que pensaran unos snobs no importaba. Simplemente le molestaba que la gente pensara que su padre no era un buen padre, simplemente porque no siempre podía permitirse hacer las cosas con las que otros padres malcriaban a sus hijos. Y que su padre no hubiera podido permitirse clases particulares como las que recibían esos snobs en su elegante escuela no significaba que Nolan no hubiera recibido una buena educación. Su padre se había esforzado al máximo por él. Se había asegurado de que tuviera todo lo esencial a pesar de los tiempos difíciles, y Nolan sentía un profundo respeto por él por ello. También sabía que le estaría eternamente agradecido, como debía ser.
Así que, guardando ese sentimiento en su corazón para intentar bloquear la sangre que le azotaba la cabeza, Nolan logró sacar su mente del oscuro rincón en el que se había sumido y regresarla al presente. Le costó dejar ir esos comentarios, lo admitía, pero Nolan logró volver a conectar con su entorno, al igual que su mejor amigo logró superar el estado de estupor en el que lo habían metido esos snobs odiosos. ¿Quiénes se creen que son esos tipos?, espetó furioso el chico de cabello azabache, claramente tan enfurecido como Nolan por los comentarios groseros que habían hecho contra él y sus amigos. A medida que recuperaba la razón, Nolan esperaba que el chico al que habían entrado a defender, Joe, si el rubio recordaba bien, respondiera a la pregunta, a pesar de ser puramente retórica. Por lo tanto, les sorprendió bastante que, de entre la intensa niebla que cubría el terreno, Brock, precisamente, apareciera a su lado, con un batidor en la mano, mientras batía con naturalidad pero cuidado una mezcla en un tazón grande que llevaba bajo el brazo. Sin duda, había venido a ver por qué tardaban tanto con la leña, y a juzgar por su expresión de total indiferencia, había captado el final de la confrontación. Así que esos son los infames estudiantes de tecnología, murmuró pensativo el aspirante a criador de Pokémon, lo que provocó que todos los demás lo miraran. Bueno, sin duda hacen honor a su reputación de ser una pandilla de matones despiadados. ¿Estás bien, Nolan? El chico mayor miró a su amigo rubio con una expresión de preocupación grabada en el rostro. Nolan tragó saliva con dificultad ante la pregunta. Esperaba que nadie notara su reacción ante los comentarios del abusador sobre su padre, pero al parecer, esas esperanzas no se habían cumplido. Un suspiro de desaliento se escapó de sus labios mientras se esforzaba por adoptar una expresión más neutral. Estoy bien, Brock, dijo Nolan entre dientes. Su tono dejaba claro que no quería hablar más del asunto. Brock, sabiamente, lo dejó así. Las familias eran un asunto complejo, y normalmente un tema bastante delicado. Solo tenía que mirar la suya para saberlo. Por suerte, el aspirante a criador de Pokémon se libró de tener que buscar un cambio de tema para aliviar la incomodidad, porque, como por obra divina, Ash lo hizo por él. Bueno, definitivamente tienes razón sobre la parte de matones viciosos, observó el chico de cabello azabache, sacudiendo la cabeza en clara desaprobación, pero, ¿qué quieres decir exactamente con estudiantes de tecnología? Brock abrió la boca para responder a la pregunta del chico más joven, pero esta vez Misty se le adelantó. ¿No es obvio, Ash?, preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua con una sonrisa sin humor. Se refiere a estudiantes, como niños en un aula. Específicamente, un aula de tecnología Pokémon. Creo que es la abreviatura de tecnología Pokémon, y es una escuela para entrenadores Pokémon. La chica de cabello naranja se quedó callada, pensativa, mientras comenzaba a hurgar en los bolsillos de sus pantalones cortos de mezclilla. Sé que tenía un volante aquí en alguna parte, murmuró Misty en voz baja para sí misma antes de sonreír cuando sintió las yemas de sus dedos rozar el folleto de papel brillante que había estado buscando. Sí, aquí está. Rápidamente lo sacó de su bolsillo y desdobló el pequeño folleto de papel. ¿Una escuela Pokémon en medio de la nada? Ash no pudo evitar levantar una ceja, luciendo y sonando ligeramente escéptico sobre la posibilidad de tal cosa. ¿Será uno de esos internados?, razonó Nolan encogiéndose de hombros con indiferencia, ya sabes, donde la gente rica y remilgada envía a sus hijos durante meses. Casi había olvidado el hecho de que Joe estaba allí escuchando toda la conversación, y al recordar ese pequeño detalle, Nolan le dirigió al otro chico una mirada de disculpa. Sin ofender, añadió como una reflexión de último momento. Joe caraspeó, con aspecto ligeramente ofendido, pero decidió no decir nada. Nolan acababa de defenderlo de los otros estudiantes de tecnología, y habían hecho comentarios bastante hirientes sobre su propia ascendencia. Se le permitía estar un poco molesto con la gente que iba a la elegante escuela privada después de una experiencia así. Y llamar loco a Joe, pero algo le decía que no quería molestar a ese chico en particular. Por esas razones, decidió dejar pasar el comentario inofensivo. Mientras tanto, Brock estaba más interesado en leer lo que decía el panfleto sobre la infame escuela Pokémon, que simplemente escuchar las opiniones un tanto sesgadas de sus amigos sobre el lugar. Para ello, el aspirante a criador Pokémon metió rápidamente su batidor en el bol y, con la mano que le quedaba libre, le arrebató el panfleto a Misty, ganándose una mirada de disgusto de la chica en cuestión. Veamos qué dice aquí sobre el lugar, reflexionó, antes de empezar a leer el folleto en voz alta para que todos lo vieran. Instituto Técnico Pokémon. Un internado para la preparación seria de entrenadores Pokémon.
Todos los estudiantes tienen garantizado el ingreso a la Liga Pokémon Índigo al graduarse. Nolan no pudo evitar sentirse un poco molesto al enterarse de ese pequeño detalle. Entrar en la Liga Pokémon era un gran honor, y debía ganarse con el esfuerzo conjunto de entrenador y Pokémon. No era algo que se pudiera dar libremente basándose únicamente en lo buen estudiante que fuera un niño. De esa manera, bueno, parecía demasiado fácil para el gusto del chico de cabello dorado. Sin embargo, se guardó sus opiniones para sí mismo, para que Brock pudiera seguir leyendo al resto del grupo. Pokémon Technical es el centro educativo para estudiantes excepcionales que desean convertirse en entrenadores Pokémon en muy poco tiempo, continuó Brock, con la mirada fija en la letra pequeña del folleto que sostenía. Sin tener que emprender difíciles viajes para conseguir insignias. El aspirante a criador de Pokémon finalmente llegó al final del párrafo y miró pensativamente a sus amigos. Ah, entonces esa es la historia, comentó mientras revisaba cuidadosamente el folleto nuevamente para asegurarse de que no se había perdido nada. Entrar a la Liga Pokémon sin insignias es facilísimo. Protestó Ash de inmediato, y Nolan se alegró de saber que al menos no era el único miembro del grupo que pensaba así. Espera, hay más. Gritó Brock de repente, antes de que nadie pudiera responder a la opinión de Ash. Las cuotas de admisión y la matrícula de los estudiantes cumplen con los más altos estándares establecidos por el Departamento Técnico Pokémon. Nolan no pudo evitar que una mueca burlona se le escapara de los labios. Vaya obviedad. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? El rostro de Misty se torció en una mueca de disgusto, mientras que frente a ella, Brock dobló el folleto y se lo devolvió. La chica lo guardó rápidamente en su bolsillo, con una expresión de absoluto desprecio en el rostro. Es justo como dijo Nolan. Es uno de esos colegios privados pretenciosos a los que solo pueden ir los hijos de millonarios. Una vez más, Nolan prácticamente sintió que se le subía la presión. Era tan injusto. ¿Por qué esa educación de alto nivel solo se ofrecía a niños cuyos padres tenían tanto dinero que ni siquiera sabían apreciar la oportunidad que se les brindaba? ¿Por qué no podía estar abierta también a personas de orígenes más humildes? Simplemente, ¿por qué? Oh, eso realmente me enoja, gruñó Ash con frustración, y una vez más, Nolan se sintió completamente validado en sus propios sentimientos por la respuesta de su mejor amigo. ¿Dónde está este lugar, de todos modos? Joe tomó la palabra por primera vez desde que había comenzado toda esta conversación y le dio un ligero golpecito en el brazo al chico de cabello negro antes de señalar a lo lejos. Está justo allí, señaló con la mano el tímido estudiante. Nolan miró en la dirección que le había indicado el chico al que había ayudado a defender, y por un instante de incomodidad, solo pudo ver la niebla blanca perlada que había estado observando desde que abrió los ojos esa mañana. Sin embargo, en un extraño giro, casi como si el propio clima hubiera escuchado sus deseos de que fuera diferente, la espesa niebla comenzó a disiparse. De hecho, en cuestión de segundos, la espesa nube blanca se había disipado lo suficiente como para que el chico de cabello dorado recuperara la visibilidad. Y lo que vio lo dejó boquiabierto de asombro. Una casa señorial. Estaba mirando fijamente hacia una casa señorial. Con al menos 12 pisos de altura, y probablemente el doble de aulas dispuestas de izquierda a derecha en la planta baja, el edificio que se alzaba ante Nolan era absolutamente gigantesco. Decorado con una arquitectura intrincada y exquisita, a pesar de la baja opinión que tenía de los estudiantes que producía, el chico de cabello dorado no pudo evitar admitir que la escuela en sí poseía una belleza incomparable. Pero aún más impresionantes eran los terrenos de la escuela. Debían extenderse al menos una milla en todas direcciones. Nolan apenas podía creer que todos hubieran estado parados al borde de una estructura tan maravillosa todo este tiempo sin siquiera darse cuenta, pero la evidencia lo estaba mirando a la cara. Sin duda, era una de las estructuras más impresionantes que jamás había visto. Pero eso solo lo hizo sentir aún más amargado por el hecho de que se estaba desperdiciando en esos snobs. A su alrededor, los amigos de Nolan también miraban boquiabiertos el extraordinario edificio, todos con una expresión de profunda admiración. Solo Joe no parecía estar particularmente fascinado por el encanto y la belleza del edificio, pero era de esperar, considerando que vivía allí y asistía a sus clases a diario. Antes de que ninguno de los jóvenes entrenadores Pokémon tuviera la oportunidad de expresar su opinión sobre el majestuoso edificio que tenían ante sí, una voz femenina resonó repentinamente en el recinto escolar. Confundido solo por un instante, Nolan se dio cuenta rápidamente de que probablemente era una profesora, que evidentemente usaba un sistema de altavoces para dirigirse a todo el alumnado a la vez.
La clase especial de hoy, técnicas de combate de niebla, ha terminado, anunció la maestra, justo cuando la niebla que aún cubría los alrededores finalmente se disipó por completo. Nolan se dio cuenta, para su sorpresa, de que debía de ser la escuela la que generaba la niebla, probablemente mediante una máquina de humo de alta potencia o algo similar. Generar una nube de niebla de esa magnitud era, sin embargo, nada menos que extraordinario, y a regañadientes, Nolan admitió estar impresionado por los recursos que debía tener la escuela. La lección de mañana será sobre secretos de competición de nieve. Al fondo del grupo de niños pequeños, Joe dejó escapar un suspiro de tristeza. Nolan y sus amigos miraron con curiosidad al tímido niño. Bueno, dijo Joe abatido, muy deprimido por el último anuncio, supongo que mañana me convertirán en un muñeco de nieve. Otra vez. Nolan palideció. Con esa simple frase, Joe confirmó lo que Nolan sospechaba desde el principio. Así que, hoy no era la primera vez que esos idiotas te molestaban así, dijo el chico de cabello dorado con un suspiro. Su afirmación no era una pregunta. No, murmuró Joe en voz baja, con las mejillas ligeramente sonrojadas por la vergüenza. No lo fue. Ni por asomo. ¿Te tratan así todo el tiempo? Ash miró fijamente al joven estudiante. Sus ojos rojizos se abrieron de par en par con horror. Joe se encogió de hombros dócilmente, negándose a mirarlos a los ojos. Nolan reconoció enseguida la mirada de un niño acosado y dejó escapar otro suspiro compasivo. Mis amigos solo están tratando de ayudarme, trató de defender el tímido chico las acciones de los otros estudiantes de tecnología, pero era débil y todos lo sabían. ¿Los llamas amigos? Ash miró al chico con total incredulidad, preguntándose si el tímido estudiante se había vuelto loco o algo así. Ash sabía lo que significaba ser un amigo, después de todo. Tenía 3 amigos brillantes, con los que viajaba a todas partes a diario, y sabía que ninguno de ellos jamás se comportaría como esos adolescentes desagradables. Joe dejó escapar un pequeño ruido que podría haber sido su intento de protesta, pero fue tan débil que ni siquiera pudo expresarlo con palabras. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Brock, que había vuelto a batir para preparar las crepas calosianas que les había prometido a sus amigos, frunció el ceño y negó con la cabeza. Joe finalmente logró encontrar su voz, y de una manera que era casi alarmantemente sumisa, intentó una vez más defender a las mismas personas que Nolan y los demás habían descubierto acosándolo. Pero me ayudaron a aprender que Pidgey evoluciona a Pidgeotto una vez que ha ganado suficiente experiencia en combate, que puede aprender los movimientos torbellino y ataque de alas, y que a medida que se fortalece, puede aprender varios trucos, repitió el estudiante de tecnología, demostrando que, a pesar de su apariencia anterior, en realidad tenía un intelecto impresionante. Finalmente, una vez que evoluciona de nuevo y se convierte en un Pidgeot, puede volar a 1200 metros y alcanzar velocidades de hasta Mach 2. Nolan asimiló con atención todas las palabras que Joe acababa de pronunciar, pero eso no impidió lo que hizo a continuación. El chico de cabello dorado frunció el ceño y negó con la cabeza con aire sombrío. Y aunque es impresionante que sepas todo eso, dijo el chico rubio en un tono bastante amargo, no estás entendiendo el punto en absoluto. ¿Eh? Joe parpadeó, confundido por el comentario tan directo que Nolan acababa de hacer. Sí, puede que esos tipos te hayan ayudado a aprender todos esos datos sobre Pidgey y su familia evolutiva, lo cual es genial, pero eso no justifica los métodos que han estado usando. Exclamó Nolan apasionadamente, tan alterado que Joe retrocedió un paso, ligeramente alarmado. Vi a esos 5 chicos rodeándote mientras estabas en el suelo, riéndose y haciendo comentarios horribles, solo porque no respondías a sus preguntas. Ahora, lamento ser yo quien te lo explique, Joe, pero solo hay una palabra para ese tipo de comportamiento: acoso. Y amigos de verdad, no se acosen entre sí. Joe se quedó boquiabierto de la sorpresa cuando Nolan terminó de hablar. Quiso intentar defender a sus compañeros de nuevo, pero se encontró sin palabras. Quizás simplemente no las había. Después de todo, ¿cómo podía uno defenderse de un argumento tan apasionado como el que Nolan acababa de presentar? Y ese es otro punto, intervino Ash, no solo para llenar el silencio un poco incómodo que se había apoderado del grupo, sino también porque sentía genuina curiosidad. Si lo sabes todo sobre Pidgey, ¿por qué no les respondiste antes? ¿Por qué permitiste que las cosas se intensificaran hasta el punto en que lo hicieron, sobre todo si no era necesario? Los hombros de Joe se hundieron por completo, convirtiéndose en la viva imagen de una persona completamente derrotada.
Con aspecto exhausto, el tímido joven estudiante levantó la vista hacia el grupo de entrenadores Pokémon itinerantes que acababa de conocer, con una mirada ligeramente desesperada, como si quisiera que comprendieran lo que iba a decir a continuación. A veces hago como si no tuviera todas las respuestas, admitió el niño con un hilo de voz, que parecía genuinamente avergonzado de sí mismo, pero la única razón por la que lo hice es porque si les demuestro que sí las sé, hacen las preguntas mucho más difíciles. Nolan se acercó por enésima vez desde que empezó la conversación. Aunque no estaba del todo de acuerdo con el enfoque que el otro chico le daba a sus problemas, al menos entendía su razonamiento. Pero tengo que quedarme aquí en Pokémon Tech, continuó explicando Joe, con una expresión casi melancólica en su rostro. Mi madre y mi padre trabajaron duro y ahorraron dinero para poder pagar mi escuela aquí. Los ojos del tímido chico se endurecieron cuando miró a Nolan. Te equivocaste antes, ¿sabes? Anunció con una inusual falta de audacia que Nolan honestamente no habría esperado de alguien como él. No todos los estudiantes que vienen aquí tienen padres snobs, ricos y remilgados. Nolan tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de lo hipócrita que había sido ese comentario, considerando lo molesto que se había sentido por el desaire a su propio padre. El chico de cabello rubio bajó la cabeza, sintiéndose repentinamente avergonzado. Tienes razón, susurró suavemente, pero todos los demás lo oyeron con claridad. Me equivoqué al decir eso. No debía haber dado por sentado que todos los estudiantes aquí vienen de ese tipo de contexto o tienen esas opiniones. Lo siento. Al escuchar cuán genuina y sincera fue la disculpa del otro muchacho, Joe permitió que su expresión se suavizara un poco. Está bien, dijo con suavidad, y Nolan suspiró aliviado. En general, tenías razón. ¿Ves a ese tipo de allí? Joe señaló a un chico a lo lejos, que parecía un niño muy mayor o un adulto muy joven. Vestía un traje elegante como los demás estudiantes y unas gafas muy gruesas. Tenía la barbilla cubierta por una fina capa de barba incipiente y estaba sentado bajo un árbol, leyendo un libro muy grueso. Es un estudiante de último año. Las clases aquí son muy difíciles. Algunos estudiantes repiten el curso durante muchos años, explicó Joe. Aunque a Nolan todavía no le gustaban los métodos que utilizaban los demás estudiantes, comprendía por qué Joe aceptaba toda la ayuda posible. Todos se avergüenzan de irse a casa sin un diploma. Ese chico está en la clase de principiantes conmigo. Nolan y los demás lo miraron sorprendidos. Considerando lo impresionante que había sido cuando recitaba todos esos datos sobre Pidgey y sus etapas evolutivas, fue bastante sorprendente descubrir que Joe era solo un principiante, y no de un nivel mucho más avanzado. ¿Eres principiante?, preguntó Ash con un tono ligeramente incrédulo. Pero sabías tanto, exclamó Nolan con incredulidad, con sus gélidos ojos azules prácticamente desorbitándose. ¿Qué tan difíciles son las clases superiores si ese es el estándar básico aquí? Joe sonrió con orgullo, sintiéndose un poco más seguro por el cumplido. Infló el pecho con orgullo y comenzó a explicar con entusiasmo cómo se hacían las cosas por allí. Bueno, creo que debería empezar explicando cómo medimos la habilidad y la inteligencia de los estudiantes aquí en Pokémon Tech en comparación con entrenadores itinerantes como ustedes. Joe respiró hondo mientras Nolan y los demás esperaban pacientemente, presintiendo que la explicación probablemente sería bastante larga. Aquí en Pokémon Tech, se considera que los estudiantes de la clase de principiantes tienen la misma experiencia y cualificaciones que un entrenador itinerante que haya conseguido 2 insignias. Nolan y Ash intercambiaron una mirada ligeramente incrédula cuando Joe reveló esa información. Si bien ambos eran perfectamente conscientes de que, siendo realistas, les faltaban años para convertirse en los maestros Pokémon que tanto anhelaban ser algún día, después de todo lo que habían vivido en su aventura Pokémon, les parecía bastante duro que los juzgaran como simples principiantes en esa escuela privada. Nolan sabía que tanto él como su mejor amigo habían crecido mucho, no solo como entrenadores, sino también como personas, desde que dejaron Pueblo Paleta hacía apenas unas semanas. Por lo tanto, al chico de cabello dorado no le importó en absoluto ese comentario. Joe no pareció notar la expresión de disgusto en el rostro del delegado rubio. En cambio, continuó con su explicación del sistema de marcado de la tecnología Pokémon. Cuando consigues calificaciones lo suficientemente altas tanto en los exámenes teóricos como en los escenarios de batalla prácticos para ascender a la llamada clase intermedia, se te considera con las mismas calificaciones que un entrenador Pokémon que ha conseguido 4 insignias oficiales de la liga viajando, informó el tímido estudiante a los demás jóvenes, quienes lo miraban con las cejas arqueadas mientras asimilaban la información.
Después de eso, está la clase avanzada. Esa es la clase que reúne a los mejores estudiantes, los más brillantes y lo mejor que ofrece la tecnología Pokémon. Todos los miembros de esa clase están al mismo nivel que un entrenador viajero que ha ganado 6 insignias oficiales de la liga. El cuarteto viajero no pudo evitar sentirse cada vez más escéptico a medida que escuchaba cómo se estructuraban las cosas en ese lugar. Después de todo, establecer criterios vagamente distintos para medir las habilidades y, francamente, hacer comparaciones bastante abstractas con niños que se encontraban en una situación completamente distinta a la del alumnado de la escuela estaba bien, pero Nolan y sus amigos sabían por experiencia propia que había ciertas cosas para las que un aula no podía prepararte. Nolan conocía el valor de la investigación, el conocimiento y la planificación estratégica, de verdad. Era un ratón de biblioteca de corazón, pero también sentía que él y los demás tenían mucha más experiencia de la que se podría obtener simplemente leyendo un libro. Así que escuchar que todo el sistema de calificaciones de esta escuela se basaba en una idea tan ridícula era, francamente, un insulto. ¿Y qué hay de los entrenadores itinerantes que han conseguido las 8 insignias necesarias para entrar en la Liga Índigo? Preguntó el chico de cabello dorado, algo que le había estado rondando la cabeza desde que se enteró de todo esto. ¿Qué puesto ocuparían en este pequeño sistema tuyo? Joe le sonrió, aparentemente sin notar el tono ligeramente frío. Ese es el mismo nivel que un estudiante que se gradúa de Pokémon Tech, dijo el chico del traje elegante con orgullo, con una mirada ligeramente vidriosa en sus ojos. Era más que obvio que él mismo soñaba con el día en que se graduaría del instituto. Pero eso es lo mejor. Pokémon Tech es tan reconocido y valorado que, si logras graduarte, la Liga Pokémon te permitirá ingresar a la Liga Índigo, sin tener que recorrer toda la región para conseguir todas las insignias que normalmente se necesitan para entrar al torneo. Una profunda mueca comenzó a formarse en el rostro de Nolan. Aunque Nolan sabía que no podía hacer prácticamente nada al respecto, el chico de cabello dorado no pudo evitar sentirse un poco molesto con la situación. Para él, era evidente que siempre eran los privilegiados los que recibían aún más privilegios. ¿Y qué pasaba con esos niños cuyos padres no podían permitirse enviarlos a este tipo de escuela? ¿Por qué tenían que hacerlo todo a la fuerza, cuando ya habían tenido una vida más difícil? Y luego estaban los snobs absolutos como los alumnos de esta escuela, a quienes les daban todo en bandeja, simplemente por poder coger un libro y leerlo. Para él, era el colmo de la injusticia, y si había algo que le gustaba a Nolan, era la justicia. El chico de cabello dorado abrió la boca para expresar su opinión al respecto, pero antes de que pudiera hacerlo, Joe ya estaba señalando al estudiante mayor que les había señalado antes. Nolan no pudo evitar resoplar, irritado. Ese chico es un principiante, pero es mucho mayor que todos los demás en la clase, los niños no se molestan en ayudarlo como me ayudan a mí, explicó el tímido estudiante. Nolan ni siquiera intentó evitar poner los ojos en blanco esta vez. Así que no solo la gente sin dinero era menospreciada por los estudiantes de esta escuela. Al parecer, ni siquiera algunos de su clase eran lo suficientemente buenos para ellos. Snobs, pensó con amargura el chico de cabello dorado, solo snobs. ¿Qué dicen los profesores sobre ese tipo de ayuda? Preguntó Misty, y Nolan se alegró al notar que ella parecía tan indignada por ese tipo de comportamiento como él. Joe se encogió de hombros casualmente ante la pregunta. No creo que los profesores lo sepan, pero sospecho que si lo saben, simplemente fingen no saberlo para no armar lío, dijo el joven estudiante. Aunque intentaba ser desdeñoso con su tono, su expresión incómoda delataba que sabía que algo así estaba mal. Es igual que en cualquier escuela. Aunque a los adultos les guste admitirlo o no, son los estudiantes populares los que realmente controlan cómo van las cosas para todos los niños de este lugar. Nolan miró al otro chico con incredulidad. ¿Hasta qué punto podía ser una persona sumisa? ¿Y te parece bien?, exclamó el chico de cabello dorado con horror, casi queriendo hacerle entrar en razón. Eso no está bien, Joe. Todos, sin importar cuánto dinero tenga su familia o lo populares que sean, todos merecen una educación decente. Ciertamente no debería depender de otros estudiantes determinar qué tan bueno es el otro. Esto es repugnante. Joe tragó saliva con dificultad, ligeramente atónito mientras observaba lo alterado que se ponía Nolan por todo esto. Eso es, logró balbucear el tímido estudiante, prácticamente encogiéndose ante el chico de cabello dorado y su diatriba, así son las cosas. ¡No! Ash respaldó a su mejor amigo, viendo lo mismo que Nolan, que el personal estaba fallando a algunos de sus estudiantes de la peor manera. Eso no es suficiente.
Todo lo que dijo Nolan tenía toda la razón. Esto tiene que ser una violación de los derechos de los estudiantes. Hay que detenerlo de inmediato. Joe no pudo evitar admitir que la idea de lo que decían sonaba bien, pero dudaba que Ash o Nolan pudieran hacer algo para convertirla en realidad. Sin embargo, se guardó esas opiniones para sí. No era lo suficientemente valiente como para intentar hacerles cambiar de opinión a esos dos testarudos. ¿Y quién está al mando de este sistema?, preguntó Nolan casi con insistencia, con los puños apretados temblando de ira. Me gustaría hablar un par de veces con ellos. Les haré ver cuáles son los problemas de este supuesto sistema de apoyo estudiantil, y. Los convenceré de que cambien un par de cosas. Al decir convencer, los otros 4 jóvenes sabían que en realidad se refería a forzar. Dijo Joe lentamente, rebuscando un par de segundos en los bolsillos de su uniforme. Ah. Aquí está. Esta es la foto del líder. El tímido chico sacó una pequeña fotografía, obviamente tomada con una cámara Polaroid, y la ofreció al grupo. Nolan no tardó en arrebatársela de la mano, observándola con desdén, mientras que a su alrededor, su amigo se acercaba para echarle un vistazo. Nolan tuvo que admitir que, fuera lo que esperaba, sin duda no era lo que veía. La persona de la fotografía, era una hermosa joven. Aunque era evidente que la fotografía había sido tomada a distancia y sin el conocimiento del sujeto, lo cual era una terrible violación en sí misma, pero por razones totalmente diferentes, Nolan pudo distinguir fácilmente los detalles de la estudiante retratada. La chica tenía aproximadamente su misma edad, cabello largo castaño y ojos oscuros que, aunque muy fríos, también resultaban ligeramente encantadores. Era increíblemente guapa y vestía el equivalente femenino del uniforme escolar que Joe llevaba. ¿Es una niña?, exclamó Misty a su lado, completamente sorprendida por aquella revelación. Nolan comprendía por qué aquello le había sorprendido tanto a su amigo. Después de todo lo que Joe les había contado sobre cómo se manejaban las cosas por allí, él también había llegado a la conclusión, sin más, de que había sido un tipo el que había puesto en marcha ese sistema tan estúpido. Nolan no sabía por qué, pero por alguna razón le parecía aún peor que fuera una chica la que estuviera involucrada en todo esto. Oh, sí, respondió Ash con una voz que solo podría describirse como empalagosa, una expresión tonta en su rostro y un leve rubor en sus mejillas. Tienes razón en eso. Ella puede violar mis derechos cuando quiera. Brock no estaba en mucho mejor estado, y prácticamente estaba babeando por la fotografía de la niña. Nolan entrecerró los ojos y miró a sus 2 amigos varones con puro disgusto. ¿En serio?, dijo el chico de cabello dorado con sequedad, con una expresión que prácticamente denotaba falta de impresión. Ash y Brock apartaron la mirada de la fotografía a regañadientes para mirarlo, y una vez seguro de que tenía su atención, Nolan continuó con un tono gélido. Esta chica ha estado imponiendo un sistema a los estudiantes que prácticamente promueve el acoso, y ustedes 2 solo pueden babear por una foto suya como 2 growlites enamorados. ¿Dónde está su amor propio? Ash y Brock se estremecieron ante su duro resumen. Oye. Intervino Misty de repente antes de que ninguno de los 2 chicos pudiera responder al indignado discurso de Nolan. Miraba a Joe con una mirada acusadora. Si esta chica te está haciendo la vida imposible a ti y a muchos otros estudiantes, ¿cómo es que llevas su foto contigo? Nolan ni siquiera lo había pensado, pero era una muy buena pregunta. Miró a Joe esperando una respuesta. Odio la forma en que nos trata, pero me gusta cómo se ve, fue la respuesta excepcionalmente directa que Joe les dio. Una vez más, el chico de cabello dorado no pudo evitar poner los ojos en blanco, incrédulo y frustrado. De todas las ideas estúpidas que se le ocurrían. ¿De verdad Joe se dejaba intimidar solo por estar un poco enamorado del líder de la pandilla que mandaba por allí? Con una punzada de desaliento, Nolan comprendió que la respuesta era sí. Sí, Joe lo estaba permitiendo. Y ahora mismo, con los otros 3 ejemplos que lo rodeaban, Nolan no pudo evitar sentirse un poco avergonzado de su género. ¿Qué tenían las chicas guapas como la de esta foto que convertían a chicos como sus amigos en idiotas sin cerebro? Sí, dijo Ash soñando y de todo corazón, en acuerdo con Joe, sin apartar sus ojos color rojizo de la fotografía en ningún momento. Ella no se parece a ninguna otra chica que haya visto antes. Muchas gracias, Ash, dijo Misty secamente, y Nolan se alegró de que al menos uno de sus amigos todavía estuviera en sus cabales, lo cual era mucho más de lo que se podía decir de Ash y Brock en este momento. Intentaré no ofenderme demasiado por ese comentario. Esas palabras al menos parecieron ser suficientes para sacar al chico de cabello azabache de su ensimismamiento, o al menos en un pequeño grado. No, eso no es lo que quise decir.
balbuceó rápidamente, con la cara roja de pura vergüenza. El chico de pelo azabache no estaba muy seguro de por qué, pero la idea de molestar a Misty por el concepto de belleza no le sentaba bien. Era lo último que quería hacer con ella, después de todo, no después de cómo sus hermanas mayores siempre se burlaban de ella con respecto a la belleza y la guapería. Desafortunadamente para Ash, en lugar de calmar a Misty y aliviar cualquier enojo que pudiera haber tenido en ese momento, sus palabras parecieron haber tenido el efecto completamente opuesto. Me da igual lo que hayas querido decir, Ash. Gritó la chica de pelo naranja, indignada, con el rostro desencajado por la ira. Si quieres quedarte aquí parado y perder el tiempo babeando sobre esa estúpida foto como un idiota descerebrado, es tu decisión. Pero yo iré a buscar a esa brujita y la enderezaré. ¿Vienes, Nolan? Nolan no pudo evitar soltar una exclamación de alarma cuando Misty se volvió hacia él. Había creído estar furioso por todo lo que habían descubierto sobre el funcionamiento de Pokémon Tech, pero, maldita sea, no tenía nada que envidiarle a su amiga en ese momento. Siendo sinceros, Misty daba miedo en ese momento, así que el chico de cabello dorado se encontró asintiendo apresuradamente con la cabeza, con una expresión de intimidación en el rostro. Ese sí, con un esfuerzo considerable, Nolan logró que su voz volviera a sonar uniforme, quiero decir, sí, estoy justo detrás de ti. Adelante, Misty. Y eso fue exactamente lo que hizo. Girando sobre sus talones, la especialista en Pokémon de tipo agua comenzó a alejarse a grandes zancadas en dirección a la mansión que servía de edificio principal de la escuela privada con serios problemas de regulación. Siguiéndola a una distancia prudencial, Nolan la siguió, tan enojado por la situación como ella, pero también sabiendo que no podía compararse con el fuego que ardía en el corazón de Misty en ese momento. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a encontrar a esa chica abusiva y darle una buena reprimenda. Mientras se alejaba, oyó a su amiga murmurar en voz baja, furiosa. Señorita estudiante destacada, escutió la chica de cabello naranja con amargura, su tono era ácido, ¿qué tiene ella de genial? Oye, Misty. Nolan. Exclamó Ash detrás de ellos, intentando evitar que se pelearan, pero fue inútil. Ninguno de los dos amigos, furiosos, lo miró por encima del hombro. Esperen. Pero no esperaron. Ni siquiera se detuvieron. Tenían algo mucho más importante que hacer que darle vueltas y vueltas a la moralidad, o mejor dicho, a la falta de ella, del supuesto sistema de apoyo bajo el que operaba esta escuela. Y eso fue cortar a un vil matón, dejándolo en su lugar.